En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Sí, así es, como todos los jueves. Qué gusto saludarte, Fernando. Igualmente, estimado Ángel, aquí andamos. Oye, qué gusto recibirte. Pues hoy el tema que tenemos todavía en la mesa, todos estos días hay muchas réplicas y lecturas, obviamente, después de lo vivido el domingo. ¿Qué opinas de la marcha? Pues mira, Ángel, como tú bien dices, creo que todos estos días, desde el domingo hasta el día de hoy, inclusive hemos tenido oportunidad de escuchar, de leer opiniones diversas de analistas, de ciudadanos en las redes, de políticos, a favor, en contra y demás, y se va forjando una idea de lo que pasó y de lo que significa lo que pasó. Uh-huh. En primer lugar, bueno, pues la asistencia fue nutridísima, ¿no? Particularmente en el Zócalo de la Ciudad de México, independientemente de que también en otras ciudades como fue Querétaro, pues la asistencia fue muy importante, ¿no? Eso en sí mismo es un éxito para quienes organizaron esta marcha, independientemente de lo efectiva o no que pueda ser. Pero en sí misma, la presencia de tantas personas dispuestas a ir un domingo a un evento de corte político no partidista, claro, y enfrentarse al gobierno federal en cierta forma, habla de un movimiento importante, ¿no? Del otro lado de la balanza, ¿qué se ve también? Que lamentablemente, y digo lamentablemente no porque me caigan bien los de la marcha y me caiga bien el presidente, porque me parece que es sano en cualquier democracia que existan estas representaciones políticas y que se condicionen, que hay estos pesos y contrapesos en la vida pública, ¿no? Es lamentable la inconexión o desconexión que existe entre este gran número de ciudadanos que asistieron y la clase política que forma parte del bloque opositor el día de hoy, ¿no? O sea, no existe un liderazgo, a mi juicio, Ángel, el día de hoy no se aprecia, que pueda llevar la voz de estos miles y miles de mexicanos a los espacios públicos. Okay, tienes razón. Quienes forman parte de los partidos políticos organizados o quienes han hecho una carrera política, aparentemente no cuentan con la confianza de estos miles y miles de ciudadanos que salieron a las calles, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo claro de esto fueron los oradores. Me parece que escogieron pésimos oradores. En el caso del exministro Cosío se entiende porque obviamente también parte de la manifestación implicaba una petición a los ministros de la Suprema Corte, y quién mejor que alguien que formó parte de ese círculo para decirles la importancia de la decisión que habrán de tomar en los meses por venir. Pero, y se entiende en ese contexto, no digo que fuera el mejor. No, pero además el problema con el ministro es que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Sí. Tú no puedes pararte ante estos miles de personas en el contexto, Ángel, de un país en el que lo que llevó al actual gobierno en buena medida fue el hartazgo por los excesos, abusos y corrupción, y escoger como orador para representar estas miles y miles de voluntades, claro, a una persona que percibe mensualmente casi 300,000 pesos como una pensión de retiro de exministro de la Corte, sí, que claro, tiene en 3 turnos 10 personas asignadas a su servicio, pagadas por el erario, uh-huh, vehículos, etcétera. Entonces dice, bueno, yo no estoy buscando trabajo. Pues sí, probablemente si yo tuviera esa pensión pues tampoco sí andaría buscando trabajo y también claro, tendría muy buena disposición para participar en todo esto. ¿No? Me parece que fue una mala elección, uh-huh, pero la mala elección creo también, Ángel, que es resultado de que no les quedaba de otra. Y la señora Beatriz Pajes, muy respetable su punto de vista, pues pero sí, pero en un discurso que hasta en el estilo sonaba, alguien estaba diciendo que parecía más bien Beatriz Paredes en los años 80, exacto, ¿no? Un discurso viejo agresivo. El fraseo, el estilo para decir las cosas, parecía que estábamos oyendo a una política priista ochentera. Sí, entonces fíjate, estamos platicando de ellos, pero realmente el contenido de lo que dijeron pasó de largo, ¿no? O sea, claro, no hubo un mensaje, ¿no? Entonces, la concentración fue importante, la voluntad de la gente que asistió ejemplar, pero no hubo liderazgo, no se construye nada que le pueda poner cara a el gobierno del que muchas de estas personas no están de acuerdo, y los mensajes se diluyeron. Pero además vamos a lo mismo, siempre desde esta cúpula
son los mismos que han estado ahí siempre. O sea, yo ahorita, por ejemplo, hablaba acerca de la nueva convocatoria que va a haber a la selección mexicana de fútbol. Ya llevas a Paco Memo, ya llevas a Héctor Herrera, ya llevas a fulano, mengano y sutano, los mismos nombres de siempre, cuando la afición lo que quiere es sangre nueva, nuevos chavos que están haciendo cosas interesantes y que probablemente podrían aportarle cosas muy sabrosas a la selección y que nos dieran una mejor ilusión. Pero es pan con lo mismo, y lo mismo acá. Qué lamentable, porque yo te aseguro que debe de haber miles de jóvenes. Un joven, exacto. O una joven de jóvenes de 30 años. Que tienen ímpetu, que tienen ganas, que podrían hablar en un lenguaje que le entiendan los mismos jóvenes, que, ojo, Fernando, son los que van a definir las elecciones que vienen. O sea, pues, es una frase de perogrullo, pero es la verdad. O sea, Estado de México, ¿quiénes van a definir? ¿Quiénes componen el grueso del padrón electoral? Pues los chavos que tienen entre 18 y 40 años de edad. A nivel nacional, pues lo mismo también. Y esas voces no están diciéndole nada a los que van a ser quienes decidan a la presidenta o el presidente del año que entra. Así, Ángel, y fíjate qué interesante esto que comentas del tema de la edad. Una constante en estas marchas del domingo pasado fue la poca o escasa presencia de jóvenes votantes. Había gente mayor y muchos fueron acompañados por sus familias, por sus hijos. Había muchos chavos. Sí. Chavitos, niños. Pero menores de 18. Pero menores de 18. Y que iban pues porque el papá y la mamá los llevaron. Y hay quien dice que esto tiene que ver también porque estas generaciones, que serán los primovotantes en estas elecciones, o las generaciones más jóvenes de votantes, no vivieron todo este trayecto de construcción de una institución como el Instituto Nacional Electoral. No vivieron cómo era antes, no les tocó cuando, bueno, pues las elecciones las organizaba el Estado, el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación. El secretario de Gobernación era el director del colegio electoral. Sí, y que quienes calificaban las elecciones eran los propios legisladores, en fin, no, o sea, no les tocó vivir esta evolución que yo creo ha sido positiva, perfectible todo siempre, pero ha sido positiva, y entonces no sienten ese compromiso, no. Vamos a decirlo muy claro, no entienden qué están defendiendo. Porque yo siempre creo que les ha tocado. Muchos de los adultos que fueron entendían claramente el criterio técnico de todo lo que está pasando. La parte técnica ahora, no, pero sí hay ese contraste del pasado, ¿no? O sea, espérame, yo me acuerdo que mi voto no se respetaba, yo me acuerdo que se robaban las elecciones, yo me acuerdo que era muy fácil manipularlas, yo me acuerdo que. Y eso era muy negativo, y de repente eso cambió. Y sí, empezaron elecciones con márgenes muy estrechos en los resultados, con gritos y sombrerazos, con impugnaciones, esa muy poco sana costumbre nacional de que el que pierde nunca reconoce los resultados. Son pocos los políticos con la altura de miras y la dignidad suficiente para entender que cuando se compite el perder no es denostativo, es parte de la democracia misma, y reconocerlo es un acto de valor y de pundonor político. Eso se fue acabando, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso, se reconoce todo lo demás, ¿no? Hay ese punto de comparación de yo no quiero regresar a aquello. ¿Por qué? Porque me acuerdo que no era bueno, ¿no? Y hay un universo muy grande y cada vez creciente de ciudadanos mexicanos, sobre todo jóvenes, como comentamos, estimado Ángel, que no tienen ese punto de referencia. Ahí viene un tema importante. Entonces, ¿está bien enfocado el objetivo? O sea, en esta lucha, en esta batalla, en esta embestida ciudadana, ¿se está enfocando bien el objetivo? Porque si el tema tiene que ver nada más con el INE, pues les tengo una mala noticia, ¿no? Ya hoy publican. Ya está publicada. Y entonces viene, como tú lo comentabas atinadísimamente hace un rato, un alud de amparos que, además de complicar la, entre comillas, posible aplicación de estas normas, va a saturar los tribunales en perjuicio de otros muchísimos asuntos y trámites que están ahí, y bueno, o sea, poco ayuda a la cosa, ¿no? Sí. Pero si el tema es ese, o sea, si el problema es que no queremos que pase el plan B, pues ya pasó. Pues ya pasó. Pues es que no queremos ahora presionar a la Corte para que lo eche para abajo, pues la Corte tampoco es un pues verdugo que pueda decir mañana sentido, esto no pasa, y no pasó, ¿no? Hay bemoles jurídicos importantes, ¿no? Y parte importante también de lo que ya se publica el día de hoy prácticamente está mañana en vigor. Entonces, yo no sé si también la lucha se está yendo por otro lado, ¿no? Bueno, pero déjame preguntarte, también yo lo planteaba y seguramente lo escuchabas hace unos minutos.
También hay quien dice los ministros de la Suprema Corte podrían a lo mejor irse a patear el bote y decir, ¿sabes qué? Suspendo esto por ahora, no entra en vigor ahora, no tenemos tiempo para analizar y debatir sobre ello y nos vamos ponemos esto en el congelador hasta el año 2024. No hay reglas para los turnos y para los tiempos. Claro, y hasta después hacen de la elección acuerdos. del 24. Yo creo que acaba la ministra Piña de hacer un acuerdo para seleccionar asuntos relevantes y darles prioridad, ahí de acuerdo con todos los demás. Suponemos, Ángel, pensando en este tema en particular, pero hasta este momento, hasta antes de esto, pues es un tema de control de la presidencia de la Corte, el determinar más o menos el ritmo de los asuntos, ¿no? Así es. Digamos que tienen esa posibilidad de acelerarlos o dilatarlos según la conveniencia política. Y esa es otra pregunta. Los ministros de la Corte, después de estas embestidas que les han dado y estos raspones, incluso del día de ayer, ¿no? Sí, los de ayer. Vienen los amparos a Rosario Robles, viene el amparo a Francisco García Cabeza de Vaca, sí. Y el presidente sale a decir, ya ven, nada más llegó Norma Piña y vean cómo están resolviendo. Bueno, estos expedientes están desde mucho antes de que la ministra Piña fuera presidenta de la Corte. Claro. Pero bueno, vamos a pensar que pudiera haber, porque lamentablemente sí pasa, ¿no? Esta perversión, entre comillas, política en la manera de resolverse, que a mí no me parece que sea tan viable, pero bueno. La Corte en sí misma, los ministros, no pueden ser vistos como la oposición en este país. Me parece que hay un enfoque equivocado en la sociedad que dice sí, porque ahora los ministros son los que van a... Los que nos van a defender, sí, ¿no? Y esto no es así, ¿no? De hecho, la Corte no debe politizarse. Se ha politizado en exceso, tanto desde Palacio Nacional como a través de la sociedad, ¿no? Ahí es donde está el grave riesgo. Estamos poniendo hoy en un papel político a una Corte que no debería al tener. aparato de justicia, ¿no? Y lo que va a acabar pasando al rato es otra embestida, pero ahora para cambiar a los ministros, ¿no? Así es. Que sería muy, muy negativo. Porque la verdad es que el INE, con todas las deficiencias que pueda tener, es una institución que ha funcionado. Tan ha funcionado, Ángel, que fíjate qué curioso, hace unos días el presidente les dice a los norteamericanos, hay más democracia en México que en los Estados Unidos. Hombre, esa afirmación per se es un aval, pues sí, al INE y a toda la estructura democrática que opera en este país, ¿no? Era una Entonces, manera de decir, me cambiar? Estás dando la razón, pues déjalo como está. ¿Para qué la quiere cambiar? Ni hablar. En fin. Híjole, Fernando, pues vamos a ver días muy interesantes en el terreno político. Agradecerte mucho la oportunidad de estar aquí esta mañana. Al contrario, Ángel, es un placer de veras venir contigo, platicar contigo, tener la posibilidad de interactuar con tu auditorio inteligente, amplio. Yo lo disfruto mucho, lo agradezco mucho a ti, a todo tu gran equipo RR, a nuestro amigo José Luis Rodríguez. Gracias, gracias, gracias. Agradecerte mucho. Mira, también Daniel Almanza dice, salúdame mucho a Fernando. Qué interesante reflexión ha puesto hoy sobre la mesa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí esta mañana. Mucho éxito. Bueno, vamos a hacer una pausa. Son las 7:50. Regreso enseguida.